Buenas noches, caminantes de los sueños. Hoy te invito a recostarte, a cerrar suavemente los ojos y dejarte llevar por una historia que viaja desde las arenas doradas del Sahel hasta los muros de una ciudad legendaria. Antes de comenzar, te recuerdo que tu apoyo es lo que mantiene viva esta fogata de relatos. Suscríbete al canal y dale like para que sigamos compartiendo más historias que acompañen tus noches. La protagonista de este relato no es una figura cualquiera. Su nombre resuena aún en las crónicas antiguas de África Occidental. Amina de Zazzau, la reina que transformó un reino y desafió los límites impuestos por su tiempo. Imagina por un instante el siglo XVI. Nigeria aún no existía como nación. Lo que predominaba eran reinos poderosos, algunos de ellos fortificados y prósperos gracias a las rutas comerciales que unían el desierto con los bosques tropicales. Entre ellos se encontraba el reino de Zazzau, también conocido como Zaria, una de las ciudades-estado hausas más influyentes. En esas tierras nació Amina, hija de la reina Bakwaturunku, fundadora de Zaria, y desde pequeña demostró que su espíritu era demasiado grande para el silencio de los muros del palacio. Se cuenta que mientras otras niñas aprendían labores domésticas, Amina insistía en entrenar con la lanza y montar a caballo junto a los guerreros del reino. Nadie podía imaginar que aquella joven, de mirada firme y palabra aguda, sería algún día la soberana que expandiría el territorio de Zazzau más allá de lo concebido. Su vida fue un testimonio de coraje, como esas parábolas antiguas donde los protagonistas vencen la adversidad con determinación, recordándonos que la fuerza no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por la grandeza de la voluntad. La primera parte de esta historia comienza con Amina aún siendo princesa. Su madre gobernaba con sabiduría, estableciendo alianzas y protegiendo las rutas comerciales que llevaban telas, caballos y metales preciosos de un reino a otro. Amina observaba cada movimiento con atención, aprendiendo no solo las artes de la guerra, sino también el delicado equilibrio de la política. Cuando cumplió 16 años, recibió de su abuelo un regalo que sellaría su destino: un grupo de 40 sirvientes y esclavos que la acompañarían en adelante, un símbolo de poder y confianza. No era común que una mujer gozara de tal privilegio, pero Amina no estaba destinada a una vida común. Aquel gesto despertó tanto admiración como recelo. Los nobles comprendieron que esta joven poseía un magnetismo especial, una mezcla de audacia y disciplina que pocos podían igualar. Fue entonces cuando, en los entrenamientos militares, Amina empezó a destacar no solo por su destreza con la lanza, sino por su capacidad de liderazgo. Guerreros veteranos seguían sus órdenes sin dudar, como si reconocieran que su autoridad no provenía de la corona, sino de algo más profundo: la convicción inquebrantable de quien ha nacido para mandar. Y así, entre batallas de práctica y consejos en el palacio, el destino de Amina comenzó a forjarse. Cada día que pasaba, las fronteras del reino parecían no ser suficientes para contener la ambición de aquella princesa que soñaba con conquistas y gloria. Fue en este punto donde su figura empezó a brillar con la intensidad de un astro, preparando el terreno para la gran transformación que vendría. La muerte de la reina Bakwaturunku marcó un antes y un después en la historia de Zazzau. El trono pasó primero a Karama, hermana de Amina, como señal de continuidad en el linaje. Sin embargo, los ojos de todo el reino miraban de reojo a la joven guerrera que había demostrado una valentía poco común. Durante los años del gobierno de Karama, Amina no permaneció en la sombra. Al contrario, se convirtió en la líder militar indiscutible del ejército. Fue entonces cuando las crónicas la describen al frente de miles de jinetes, lanzando cargas feroces que hicieron temblar a los reinos vecinos. La tradición ha conservado un detalle fascinante. Amina no solo era hábil en la guerra, sino también en la estrategia de expansión comercial. Cada territorio conquistado significaba nuevas rutas, tributos y alianzas que aseguraban riquezas para Zazzau. No buscaba la destrucción por sí misma, sino el crecimiento de su pueblo.
Se dice que en menos de una década, Amina llevó a Zatzau hasta los límites de Kano y Katsina, y que sus caravanas alcanzaban las orillas del Níger. La historia africana la recuerda como una de las pocas mujeres que no solo gobernó, sino que también transformó la geografía política de toda la región. Hay un símbolo que siempre aparece asociado a su figura: las murallas de Amina. Se afirma que tras conquistar ciudades ordenaba levantar muros defensivos de tierra y piedra, que más tarde serían conocidos como Ganuwar Amina, es decir, las murallas de Amina. Algunas de estas fortificaciones, aunque erosionadas por los siglos, todavía pueden rastrearse en el norte de Nigeria, como cicatrices de un pasado glorioso. Su construcción no era casualidad. Mostraban el poder del reino y garantizaban que la prosperidad no se evaporara con el viento. Pero Amina no era solo guerrera ni arquitecta de poder, también era mujer, y como tal, sus decisiones fueron observadas con lupa. Las leyendas cuentan que nunca tomó esposo, aunque compartía su vida con hombres de distintos reinos conquistados, a quienes no permitía permanecer más allá de una noche. Este detalle ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Para algunos es símbolo de independencia, para otros una metáfora de cómo Amina jamás quiso ceder el control de su destino a nadie más. Lo cierto es que este relato, real o adornado por la tradición, refleja la imagen de una soberana que vivía con una libertad impensable para su tiempo. En medio de victorias y murallas, el nombre de Amina comenzó a convertirse en leyenda viva. Los bardos la cantaban en las plazas, y los comerciantes la mencionaban en sus viajes como garantía de que las rutas eran seguras. La reina guerrera no solo agrandaba su reino, también agrandaba la memoria de lo que significa ser líder, y con cada nueva conquista, su figura iba cimentando una herencia que aún hoy nos obliga a preguntarnos de dónde nace el verdadero poder, si de la espada, del oro o de la visión de alguien que nunca se conforma con lo que ya tiene. Con el paso de los años, el reinado de Amina alcanzó su punto más alto. Su ejército, compuesto por más de 20.000 soldados de infantería y 1.000 jinetes, era temido en todo el Sahel. No se trataba únicamente de una fuerza bruta. Amina había perfeccionado la disciplina militar, exigiendo lealtad y entrenamiento constante. Aquel ejército no era un grupo de hombres desorganizados, sino una máquina de guerra que respondía con precisión a cada una de sus órdenes. Las conquistas trajeron consigo no solo riquezas, sino también un intercambio cultural que transformó el rostro de Zazzau. Por las caravanas que cruzaban el desierto llegaban sal, telas finas, caballos árabes y metales. A cambio, salían productos locales, como el cuero trabajado y el grano cultivado en las fértiles tierras de la región. Esta red de intercambios convirtió a Zaria en un centro neurálgico, uniendo el norte árido con el sur más húmedo. Era como si cada nueva victoria de Amina abriera una puerta hacia horizontes más amplios, ampliando no solo las fronteras físicas, sino también el imaginario de su pueblo. La reina no se limitaba a los campos de batalla. Era astuta en las negociaciones y sabía cuándo empuñar la espada y cuándo estrechar la mano. Algunas historias cuentan que, antes de declarar la guerra a un reino vecino, enviaba emisarios cargados de presentes y palabras persuasivas. Si el soberano aceptaba someterse al tributo de Zazzau, Amina garantizaba paz y comercio. Si no, la guerra se volvía inevitable. Esa capacidad de equilibrio la coloca en la misma altura que los grandes estrategas de la historia universal, desde Alejandro Magno hasta los reyes medievales europeos, aunque en su caso la singularidad residía en ser una mujer que rompía todas las expectativas de su tiempo. Un detalle curioso que transmiten los cronistas es que Amina vestía siempre de forma imponente cuando encabezaba sus ejércitos. Armadura ligera, turbante adornado con plumas y una lanza que parecía extensión de su propio brazo. Su sola presencia inspiraba respeto y temor, como esas figuras bíblicas que surgen en los momentos más inciertos para mostrar que la fortaleza no tiene género.
Cada muralla que levantaba y cada alianza que forjaba eran piezas de un gran tablero que solo ella parecía comprender en su totalidad. Consciente de que el poder sin estabilidad se disuelve, Amina buscaba que sus conquistas no fueran un fuego pasajero, sino cimientos duraderos para las generaciones futuras. Y mientras sus enemigos veían en ella a la guerrera invencible, su pueblo comenzaba a comprender que más allá de las armas, estaba construyendo un sueño de permanencia. Con el tiempo, las gestas de Amina empezaron a adquirir un tono casi mítico. Los relatos de los comerciantes que atravesaban sus dominios hablaban de ciudades amuralladas que surgían como oasis en medio de la llanura, donde las caravanas podían descansar sin miedo a saqueos. Algunos decían que esas murallas eran tan amplias que, al caer la noche, parecían abrazar la ciudad como un círculo protector de tierra y piedra. Aunque la historia no puede confirmar cada detalle, la tradición oral asegura que Amina ordenó construir más de una docena de estas fortificaciones, muchas de las cuales aún se recuerdan con orgullo en el norte de Nigeria. Lo más fascinante de su legado es que no se limitó a las armas. Amina supo que para sostener un reino era necesario sembrar también el espíritu de su gente. En las crónicas se insinúa que incentivaba la enseñanza de oficios, desde el trabajo del cuero hasta la herrería, y que protegía a los comerciantes como si fueran soldados de otra clase, guardianes de la prosperidad. Era consciente de que la riqueza no nacía únicamente del botín de guerra, sino de la continuidad del comercio y de la habilidad de convertir cada victoria en un flujo constante de recursos. Y sin embargo, detrás de aquella figura de acero se escondía un aura de soledad. La reina guerrera, que podía ordenar ejércitos de miles de hombres, rara vez compartía su vida privada. Las leyendas sobre su decisión de no casarse, aunque adornadas con tintes casi folclóricos, reflejan un rasgo muy humano: la renuncia a lo personal en favor de lo colectivo. Amina parecía saber que su destino no era el de formar una familia, sino el de tallar con sus propias manos la memoria de un reino. Esa dualidad entre fortaleza y sacrificio es lo que ha mantenido viva su figura a lo largo de los siglos. Los bardos de la región Hausa cantaban sus hazañas como si fueran epopeyas, y hasta hoy, su nombre se transmite en cuentos para recordar a las nuevas generaciones que la grandeza no siempre sigue los caminos esperados, porque al igual que una parábola antigua, la vida de Amina nos enseña que cada muralla, cada batalla y cada decisión deja huellas que van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. En este punto de la historia, su figura ya no era solo la de una reina guerrera, era un símbolo, una fuerza que transformaba territorios y mentalidades, dejando entrever que su influencia estaba destinada a perdurar más allá de su tiempo en la tierra. En los últimos años de su vida, Amina seguía siendo una figura que imponía respeto absoluto. Los pueblos sometidos, aunque a veces resentidos por los tributos, no podían negar que bajo su autoridad las rutas comerciales eran más seguras que nunca. Caravanas que antes temían a los bandidos ahora transitaban con confianza, sabiendo que la reina guerrera mantenía un ojo vigilante en cada sendero. Su nombre se había vuelto sinónimo de orden y estabilidad, una garantía de que en esas tierras había ley y poder. No obstante, cada conquista traía consigo también tensiones. Los reinos vecinos, aunque derrotados una y otra vez, no dejaban de conspirar contra ella. Es aquí donde la historia comienza a mezclarse con la leyenda. Algunos relatos dicen que Amina murió en combate, defendiendo a su ejército en una de las campañas que la llevaron hacia las tierras de Nupe. Otros sostienen que fue traicionada en una emboscada, símbolo de que incluso los más grandes pueden caer por la astucia del enemigo. La versión más extendida asegura que su muerte ocurrió alrededor del año 1610, en el fragor de la batalla, cumpliendo hasta el último instante con la vida que ella misma había escogido. Pero lo interesante no es solo cómo pudo terminar su existencia, sino lo que ocurrió alrededor de su figura en esos últimos años, la manera en que su pueblo la veía, el peso de su liderazgo y cómo las generaciones posteriores transformarían su memoria en mito.
Porque Amina no solo expandió territorios, también sembró un modelo de poder y resiliencia que rebasó las fronteras de su tiempo. Ese mito comenzó a crecer incluso antes de que ella desapareciera de la escena, alimentado por bardos, comerciantes y consejeros que narraban sus hazañas como si fueran parte de una epopeya infinita. Y en esas narraciones encontramos pistas de cómo su presencia continuó moldeando la vida de Tharsau, inspirando tanto a quienes vivieron bajo su sombra como a los que siglos después escucharían su nombre con asombro. Lo fascinante de Amina es que la leyenda comenzó a nacer mucho antes de que su destino se sellara. Mientras aún cabalgaba al frente de sus ejércitos, los bardos de las ciudades Hausa ya componían canciones sobre ella, exagerando sus gestas y comparándola con héroes que parecían salir de la misma Ilíada africana. No importaba si el relato era del todo cierto. Lo esencial era que su figura se volvía más grande que la vida misma. En las plazas, los niños escuchaban cómo se contaba que la reina podía atravesar el campo de batalla como un rayo, o que sus murallas podían levantarse en cuestión de días gracias a la fuerza de su voluntad. En los mercados, los comerciantes juraban que solo bajo su protección era posible viajar con seguridad desde el Níger hasta las tierras del Chad. Y dentro de su propio palacio, incluso los rivales políticos reconocían que aquella mujer tenía un carisma que desarmaba tanto como sus ejércitos. Ese proceso de convertirse en mito en vida tiene un matiz profundo. Por un lado, daba a Amina una fuerza casi sobrenatural, porque el miedo y la admiración hacían que sus enemigos dudaran antes de enfrentarla. Pero por otro, también la cargaba con un peso difícil de sostener. El pueblo no esperaba de ella una reina humana, sino un ser extraordinario que nunca debía fallar. Y esa expectativa, como toda carga, dejaba huellas invisibles. Algunos cronistas orales dicen que en los últimos años Amina pasaba noches en vela, no solo pensando en la próxima campaña militar, sino en cómo asegurar que Tharsau no se desmoronara cuando ella ya no estuviera. Quizás ahí, en ese silencio nocturno, la guerrera se transformaba en estratega visionaria, consciente de que las murallas y las lanzas no bastaban para sostener la grandeza de un pueblo. Y es precisamente en esa etapa donde el mito y la realidad se mezclan sin fronteras claras, cuando su historia adquiere una dimensión más humana y a la vez más universal. Porque mientras sus ejércitos seguían conquistando, Amina también estaba conquistando algo más duradero, la imaginación de quienes la observaban, que poco a poco la inmortalizarían como una de las reinas más poderosas y enigmáticas de toda África. Con el tiempo, la voz de los bardos y de los comerciantes fue más poderosa que cualquier crónica escrita. Cada generación añadía un nuevo matiz a la historia de la reina guerrera, hasta que su figura dejó de ser solo recuerdo y se convirtió en arquetipo. En las aldeas se decía que Amina había cabalgado tan lejos que sus huellas todavía estaban marcadas en la arena. En otras, que sus murallas podían escucharse crujir por las noches, como si quisieran recordar a los hombres que aún estaban bajo su protección. Ese proceso de transmitir su memoria a través de la palabra hablada convirtió a Amina en parte inseparable de la cultura hausa. Sus hazañas eran narradas en bodas, en reuniones de mercado y en los espacios donde las familias se sentaban alrededor del fuego al final del día. Su vida era ejemplo para las niñas, a quienes se enseñaba que podían aspirar a algo más que a lo que la tradición les dictaba. También era advertencia para los hombres. Enfrentarse a Amina era arriesgarse a ser doblegado no solo por una reina, sino por la fuerza de toda una historia que la respaldaba. Es interesante pensar en cómo estas narraciones moldearon la identidad colectiva, porque no se trataba únicamente de recordar una figura gloriosa, sino de construir un espejo en el que los pueblos pudieran mirarse y reconocer su propia fuerza. Así como los griegos contaban los viajes de Ulises para inspirar resistencia, o como los hebreos relataban la valentía de Débora para recordar que la justicia podía hablar con voz femenina, los Hausa transmitían las gestas de Amina para demostrar que la grandeza no tenía límites de género ni de época. Y así,
Mientras las ciudades crecían, caían y volvían a levantarse. El nombre de la reina de Zhasau viajaba como una semilla en la memoria oral. Cada narrador, consciente o no, añadía un color distinto a su retrato. Algunos la pintaban como guerrera indomable, otros como estratega brillante, y algunos incluso como mujer solitaria que cargó con un destino demasiado grande. Esa multiplicidad es lo que mantiene vivo el mito. No hay una sola Amina, sino muchas, y todas conviven en la memoria de quienes la evocan. Con cada siglo que pasaba, la figura de Amina se volvía más que un recuerdo. Era un símbolo vivo que inspiraba a generaciones enteras. En Nigeria, su nombre aparece en monumentos, escuelas y festivales, recordando que la historia de un solo individuo puede transformar a todo un pueblo. Sus murallas, aunque erosionadas por el tiempo, siguen siendo testigos silenciosos de su ambición y visión, y muchos historiadores coinciden en que la expansión territorial que impulsó sentó las bases para la estabilidad de las ciudades Hausa durante siglos. Pero su influencia no se limita al espacio físico ni a los libros de historia. En la tradición oral, Amina sigue enseñando lecciones de liderazgo, coraje y autonomía. Las narraciones sobre su vida se adaptan con cada nueva generación. En algunas versiones enfatiza su destreza militar, en otras su capacidad estratégica o su independencia frente a las convenciones sociales. Esta flexibilidad hace que la reina guerrera sea un referente atemporal, un ejemplo de cómo alguien puede dejar huella más allá de la duración de su vida terrenal. Los historiadores modernos destacan que Amina no solo ampliaba territorios, sino que también fortalecía la economía y la cohesión social de Zhasau. Cada fortaleza construida, cada ruta segura establecida y cada alianza forjada servían a un propósito mayor: consolidar un reino que pudiera sostenerse por sí mismo. De manera casi visionaria, Amina comprendía que la fuerza sin estructura se desvanece y que la verdadera grandeza requiere equilibrio entre poder, orden y bienestar colectivo. Entre los relatos que se conservan, hay historias que la muestran con una humanidad que sorprende. Se dice que visitaba aldeas para conocer a su gente, escuchaba sus problemas y recompensaba a quienes demostraban lealtad o valentía. Esta faceta menos conocida muestra que aunque era temida por sus enemigos y admirada por su pueblo, también tenía la capacidad de conectar de manera directa con quienes dependían de su liderazgo. La combinación de fuerza y cercanía hizo que su mito creciera mientras aún caminaba entre los suyos. Y así, mientras Amina consolidaba su poder y su legado, su historia comenzaba a proyectarse hacia el futuro. Cada muralla, cada ruta, cada narración transmitida de boca en boca no solo hablaba de victorias pasadas, sino que también sembraba la semilla de una inspiración que atravesaría los siglos, recordándonos que la historia de una reina puede resonar mucho más allá de su tiempo y de sus tierras. Los últimos años de la reina Amina fueron la culminación de una vida dedicada a la grandeza y la transformación. Cada fortaleza que erigió, cada ruta que aseguró y cada territorio que amplió no eran solo conquistas físicas, sino símbolos de un liderazgo que combinaba fuerza, inteligencia y visión estratégica. Incluso frente a los desafíos más grandes, ella mostró que la verdadera autoridad no reside únicamente en la espada, sino en la capacidad de inspirar, organizar y proteger a quienes dependen de ti. Su figura se convirtió en leyenda mucho antes de su partida, y al morir, dejó tras de sí un reino fortalecido y una memoria que ningún tiempo podría borrar. Pero lo más impresionante de Amina no es solo lo que hizo por Zhasau, sino lo que enseñó a todos nosotros: que la valentía no tiene género, que la determinación puede cambiar destinos y que un solo individuo puede dejar una huella que perdure siglos. Su vida nos recuerda que la grandeza no se mide por lo que recibimos, sino por lo que somos capaces de construir y proteger. Hoy, al recordar a Amina, entendemos que los héroes no siempre se encuentran en los libros ni en los nombres que aparecen en las páginas oficiales. Algunos héroes viven en la memoria de su pueblo,
en los relatos que viajan de generación en generación y en las murallas que todavía susurran su historia. Cada niño y cada adulto que escucha su historia se lleva consigo una lección de coraje y visión, una inspiración que trasciende el tiempo y el espacio. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir viajando con nosotros a través de relatos que despiertan la imaginación y nos conectan con el pasado, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Cada clic nos ayuda a traer más historias que acompañen tus noches y alimenten tus sueños. La vida de Amina de Tsatsou nos enseña que el pasado no está solo en los libros. Está en cada historia que elegimos escuchar, en cada lección que decidimos aplicar y en cada momento en que dejamos que la inspiración nos guíe hacia nuestro propio camino de grandeza.